Pues muchas gracias, gracias por la invitación a presentar en este foro. Y bueno, lo que se me pidió presentar fue los temas relevantes que se presentaron en San Antonio en relación al cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces, lo que hice fue hacer como una recapitulación de por qué es importante este tema en particular en nuestros hospitales en México, platicarles un poco también del programa que hemos establecido dirigido a las pacientes jóvenes con cáncer de mama, un poquito de lo que hemos hecho y de ahí voy a entrar en lo que se presentó en San Antonio de cáncer de mama en México para mujeres jóvenes y del resto los abstracts que me parecieron más relevantes y de impacto clínico para nosotros. Entonces, bueno, a manera de introducción es importante conocer que con las estimaciones que tenemos, sabiendo que no tenemos un registro apropiado, pero de acuerdo a las diferentes series que se han hecho y indirectamente a los casos reportados en el GloboCan, conocemos que aproximadamente el 11% del total de pacientes con cáncer de mama son jóvenes en nuestro país. Jóvenes lo definimos como 40 años para abajo, lo cual puede ser algo arbitrario y las definiciones pueden cambiar, pero en general la mayoría de la bibliografía define jóvenes como 40 para abajo por el tema principalmente asociado a la fertilidad. Entonces, en nuestro caso corresponde alrededor del 11% del total de mujeres con cáncer de mama, las que son jóvenes, y esto aproximadamente son alrededor de 2.250 casos anuales de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Y aquí es importante hacer el contraste con otros países desarrollados o en Estados Unidos, donde este porcentaje va de un 4 a 7%. Incluso en las instituciones de referencia, esta proporción de mujeres jóvenes puede ser mayor. Aquí les presento las cifras de los dos hospitales donde trabajo como investigadora y como clínica, donde vemos que estos porcentajes incluso corresponden al 14 a 15% del total de pacientes nuevas que vemos en los centros de referencia, lo cual es una proporción pues muy importante. Y esto pues no va a variar. Estos son datos publicados del doctor Soto, donde aquí se ve la incidencia del cáncer de mama en esta gráfica, particularmente en gente más joven, menores de 50 años, y vemos que a lo largo del tiempo la incidencia del cáncer de mama va en aumento en todos los subgrupos, incluyendo el subgrupo joven. Dado el número tan importante de casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes que vemos, pues nos dimos a la tarea hace ya 4 años de empezar un programa particular o específico para atender las necesidades de las pacientes jóvenes con cáncer de mama. El programa lo iniciamos en el Instituto Nacional de Cancerología y luego se extendió a los hospitales del sistema TecSalud, y tenemos otros centros donde ya también está activo el programa y donde combinamos la parte médica con las necesidades psicológicas para establecer un modelo de atención especial para estas pacientes, teniendo como marco de referencia otros modelos en particular, donde yo estuve haciendo mi especialidad en cáncer de mama en Toronto, y luego tuve la oportunidad de también estar en Boston conociendo el programa de mujeres jóvenes que tienen establecido y que es el más grande. Los objetivos generales del programa Joven y Fuerte, que es como se llama el programa dedicado a mujeres jóvenes, en primer lugar es optimizar el cuidado clínico y las necesidades de apoyo para las pacientes jóvenes y sus familias. Nos interesa mucho la parte educativa a las pacientes, a los profesionales de la salud y al público en general en temas relacionados al cáncer. Nos interesa también promover la investigación médica y biomédica y psicosocial enfocada a las necesidades de estas pacientes. Y una vez que comprobamos que este modelo había sido efectivo, pues hemos estado intentando replicarlo en otros centros.
¿Cómo funciona el modelo? El modelo es que una vez que se confirma un diagnóstico de cáncer de mama en una mujer joven, a nosotros se nos informa y tenemos una navegadora o una coordinadora que se acerca a la paciente, tiene una sesión informativa con ella, la invita al programa y lo más importante es que hace la detección de necesidades, particularmente en 3 rubros. Uno es la parte de la fertilidad, si la paciente ya completó paridad o no, la parte de la referencia oportuna genética y también la contención emocional para la paciente y su familia, además de la parte muy importante de entrega de material educativo, que esto me enfocaré más hacia el final de la plática. Y bueno, buscamos referir a las pacientes de manera oportuna para cualquiera de estas 3 necesidades o cuidados de apoyo. Hasta el momento tenemos integradas en el programa que se arrancó en el 2014 a 629 pacientes en los lugares donde el programa está activo y tenemos 41 pacientes que han ya hecho algún método de preservación de fertilidad que corresponde a la preservación de óvulos o embriones y esto realizado por varios centros que se han unido como colaboradores y donde nos han permitido dar ya sea o tratamientos a menor costo o incluso han donado tratamientos a nuestro programa y es muy importante hacer esta connotación como posteriormente se los voy a comunicar. La parte de la asesoría genética dentro del programa, más de la mitad de las pacientes ya han recibido la asesoría genética y algunas de ellas se han incorporado a otros protocolos de investigación donde se proporciona el test genético sin costo para la paciente a través de proyectos de investigación y 335 pacientes han recibido una terapia psicológica formal. Y no solo ellas, sino los familiares también se han integrado a este grupo. Y aquí lo que les presento son fotos de las pacientes del programa, en este caso son pacientes del INCAN, donde se ha creado ya una comunidad de mujeres, de esposos, de familias que no se tenía antes y que han servido como apoyo entre ellas, pues para llevar esta situación de una mejor forma y de no sentirse tan solas, porque está bien comprobado en la literatura que las mujeres jóvenes se sienten más aisladas, pues al ser menos casos y tienden a involucrarse menos a apoyos de grupos. Ahorita los centros donde están activos el programa pues es en el INCAN desde noviembre del 2014, los hospitales de Monterrey del TEC, el San José y el Zambrano. Está también activo en Toluca, en el ICEMIM, en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León y en el Hospital General de Tijuana. Estos últimos 3 programas fueron gracias a un grant que obtuvimos de Avon México, donde nos permitió replicar el programa y durante un año tener una coordinadora y capacitar al personal para que pudieran llevar a cabo el programa y ahorita sigue vigente en estos 5 lugares. Ahora, de forma muy importante tenemos la plataforma de investigación, tenemos poca información en general en el mundo sobre mujeres jóvenes, pero por supuesto en nuestros países todavía falta mucho que conocer y por tanto estamos haciendo una recolección prospectiva de datos para diferentes líneas de investigación. A las pacientes cuando se integran al programa se les invita a formar parte del estudio de investigación, la mayoría de ellas acepta. Y tenemos varias líneas de investigación que integran los cambios cognitivos, los cambios en función sexual y satisfacción sexual, las alteraciones en la calidad de vida y temas de depresión y ansiedad. Y también a las pacientes se les invita a donar una muestra biológica, las cuales son almacenadas para poder ser empleadas en estudios posteriores de investigación translacional. Y bueno, lo que buscamos con todo esto es conocer mejor a nuestras pacientes e implementar medidas o estrategias de intervención para mejorar su caminar en este padecimiento. El protocolo de investigación como tal lo que hace es evaluar a las pacientes en varios tiempos, se hacen los cuestionarios basales, luego 6 meses al año y luego cada 2 años. Y las pacientes contestan unos cuestionarios en tablets y eso de forma automática alimenta una base de datos. Por el otro lado, también tenemos las encuestas de los proveedores médicos,
donde en los mismos tiempos se toman toda la información clínica correspondiente y la parte de desenlaces. Estas son pues los layouts de las tablets que las pacientes contestan. Aquí tenemos una de nuestras pacientes donde nuestra enfermera le está ayudando a contestar la encuesta. Y bueno, hasta el momento tenemos 444 pacientes que han sido incluidas en el protocolo de investigación. Este es el seguimiento hasta ahora de las pacientes. Tenemos 444 pacientes en total incluidas. 375 ya tienen un seguimiento de 6 meses, 324 de 1 año, 214 ya van en el seguimiento a 2 a 3 años y 17 de ellas ya cumplieron 4 años. Y bueno, ahora sí ya me voy a ir un poquito más en concreto a datos que hemos reportado tanto anteriormente como en San Antonio, y voy a estar aquí implementando los abstracts que se presentaron en San Antonio de otras cohortes o de otros estudios que van en relación a la misma temática. Entonces, ¿qué hemos reportado nosotros? Nosotros el año pasado reportamos los primeros resultados de la cohorte de las mujeres jóvenes. Hasta ahí fue la cohorte de febrero del 2018, donde reportamos a las primeras 276 pacientes con un seguimiento de 19 meses en promedio, donde la mediana de edad de estas pacientes fueron 36 años. Y podemos ver aquí una foto de las características sociales de nuestras pacientes jóvenes. Aquí incluidas la mayoría pacientes del INCAN, del Hospital San José de Monterrey en el programa de Seguro Popular, pero también hay pacientes del Hospital Privado Zambrano de León. Y aquí podemos ver que del total de estas pacientes, el 22% de ellas son solteras, el 23% no han tenido hijos, un porcentaje alto de nuestras pacientes tienen educación superior que corresponde al 42%, el 31% de estas pacientes estaban empleadas al momento del diagnóstico, y de forma importante la mayoría de estas pacientes se autodetectaron la masa, lo cual es esperado ya que en este grupo de edad pues no se hacen estudios de escrutinio. En cuanto a las características clínico-patológicas de estas primeras pacientes, podemos ver que más del 60% de las mujeres jóvenes tienen etapas localmente avanzadas a metastásicas, siendo el 35% el porcentaje mayor las etapas que se diagnosticaron como 3 en estas mujeres jóvenes. La mayoría de las pacientes tenían tumores grado 3, y aquí de forma importante vemos cómo están distribuidos los subtipos de cáncer. Vemos que el 47% se distribuye para las pacientes hormonosensibles HER2 negativo, el 32% es HER2 positivo y 21% triple negativo. Vemos cómo esto difiere de lo reportado en las mujeres mayores, donde pues hay aquí más porcentajes de tumores HER2 positivos y triples negativos en este subgrupo de pacientes jóvenes. Hasta este seguimiento, 12% de nuestras pacientes ya habían desarrollado recurrencias en sitios distantes y 10% habían fallecido como consecuencia del cáncer de mama, dando una supervivencia libre de enfermedad en el corte de 19 meses, como vemos aquí, de 87% y una tasa de supervivencia global del 90%. Ahora, es importante mencionar este trabajo que Andrea Castro fue la líder de este reporte, donde evaluamos en nuestras pacientes cuál había sido el intervalo desde que ellas se habían detectado el problema hasta que habían acudido al primer doctor. Estas son las líneas rojas, y por el otro lado evaluamos el intervalo desde que se habían detectado el problema hasta que finalmente empezaron tratamiento. Y vemos aquí que realmente la mayoría de las pacientes jóvenes, el 30%, buscaron la atención en menos de un mes. Y vemos cómo esto cambia después, pero bueno, un 14% se tardaron más de un año en buscar la atención. Sin embargo, aunque la mayoría de ellas habían buscado la atención relativamente rápido, vemos que el 40% de las mujeres se tardaron un intervalo total de más de 12 meses, 40%, y esto habla que a pesar de que ellas lo hicieron más rápido,
tenemos, como ya lo ha reportado la doctora Unger en otros estudios, pues este retraso en el sistema que condiciona que las pacientes tarden más en empezar la atención, a pesar de que ellas logren pues acudir rápido a evaluación. Y esto lo hemos estudiado también. Carla tiene varios estudios que se están llevando a cabo donde parte de lo que explica este retraso es que no se sospecha ni por las mujeres ni por los médicos de primer contacto que una mujer joven pudiera tener cáncer de mama. Ahora aquí les presento uno de los estudios que se presentó en San Antonio, relacionado también con características clínico-patológicas. Este es el estudio Amazona 3 de Brasil, donde lo que hicieron es un estudio, un registro prospectivo, donde incluyeron 2.950 pacientes de enero del 2016 a marzo del 2018 en 22 sitios en Brasil. Y dividieron a las pacientes en dos grupos, en el grupo de jóvenes, 40 para abajo versus no jóvenes, y compararon las características clínicas de las pacientes. Y vemos aquí cómo las pacientes más jóvenes tenían más porcentajes de etapas 3 comparado con las mayores. Todas estas son con P significativas. Vemos cómo tenían tumores más grandes, 24% y 15% tenían tumores T3 y T4 en comparación con las mayores, que su porcentaje era menor. El grado tumoral, grado 3 en las jóvenes era 43% versus 30% las mayores. Y el subtipo molecular, aquí vemos cómo también difiere de las mayores, como en nuestro caso, donde hay un mayor porcentaje de pacientes que tenían cáncer de mama HER2 positivo comparados con las mayores, y las luminales B también eran más frecuentes y las triples negativos. Entonces, las pacientes jóvenes tenían subtipos moleculares de peor pronóstico. Ahora, ¿qué otra cosa reportaron las brasileñas? Reportaron que la mayoría de las pacientes jóvenes, en su caso, estaban casadas, eran empleadas y tenían educación superior. Esto era mayor que las mayores. Vieron también que más frecuentemente se diagnosticaban de forma sintomática las pacientes jóvenes que las mayores en estos porcentajes, y también de forma relevante e importante vieron que las mujeres jóvenes fumaban menos, pero tomaban más alcohol que las mujeres mayores. Entonces, este fue un estudio importante de los brasileños comparando las características de las jóvenes versus mayores. Ahora, este es otro estudio que se reportó en San Antonio. Este estudio, el investigador principal es Saúl Campos, del ICEMIN, y lo que hizo Saúl fue comparar la prevalencia y tipo de mutaciones de BRCA de mujeres jóvenes con cáncer de mama en una población mexicana versus una población de mujeres jóvenes en Rumania. Podemos ver que la forma de que seleccionaron los casos para evaluar fue diferente. En México fue por modelos de evaluación de riesgo, en Rumania fue en base a los criterios de NCCN. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que Saúl reporta que en total se detectaron 65 pacientes que tenían mutaciones de BRCA. La mayoría de estas mutaciones correspondían a mujeres en Rumania, el resto en México, y vemos que en ambos lugares el 65%, 66% correspondían a mutaciones en BRCA1. También comparó las características clínicas de aquellas pacientes portadoras de mutaciones y fue similar en México y Rumania. La mediana de edad era de 44 y 40 años respectivamente. El carcinoma ductal infiltrante 90%, triple negativo correspondía al 61%, hormonosensibles alrededor del 30%, y lo que sí cambió entre una y otra población fue el tipo de mutaciones. En México las mutaciones más frecuentes son estas, incluyendo la mutación fundadora mexicana, mientras que en Rumania fueron estas otras que fueron distintas. Entonces, la conclusión de Saúl y su grupo es que las cohortes no comparten las mutaciones, son diferentes, pero sí las características clínicas son similares. Ahora, en cuanto a fertilidad y embarazo, les voy a presentar los hallazgos de nuestro grupo y de ahí les presentaré lo que se comentó en San Antonio acerca de este tema de forma más relevante.
Y aquí este es uno de los primeros reportes que tenemos del programa Joven y Fuerte en relación al tema de la fertilidad. Este trabajo lo presentamos en el World Cancer Congress en octubre en Kuala Lumpur. Y lo que vemos aquí son el número total de pacientes que hasta ese momento se habían evaluado en el programa, eran 291 pacientes. Lo que podemos ver aquí es que de estas 291 pacientes, el 40% de las pacientes deseaban tener hijos en un futuro. El 60% ya habían completado su paridad. De estas pacientes, de estas 115 pacientes, en total 30, que correspondía al 26%, finalmente tuvieron se sometieron a un procedimiento de preservación de óvulos o embriones, mientras el restante, a pesar de tener interés en tener más hijos, no se sometió a un procedimiento de preservación de óvulos o embriones. Entonces, de estas 30 pacientes hicimos una comparación de las características de las que finalmente hicieron el procedimiento contra las que no lo hicieron. Y podemos ver, pues, características importantes que se pueden intuir, pero aquí lo comprobamos, donde vemos que aquellas pacientes que estaban interesadas o más bien que al final preservaron, eran mujeres más jóvenes, 32 versus 34 años la mediana de edad, el 83% eran menores de 36 años versus 56% las que no preservaron. En cuanto al nivel de educación, el 93% de las pacientes que habían preservado tenían una educación por arriba o igual a la de preparatoria, diferente a las que no preservaron. En cuanto a ocupación, el 57% de las pacientes eran empleadas, mayor proporción a las que no preservaron. El número de hijos, bueno, obviamente era mayor a las que habían preservado, era el 73% no habían tenido hijos. Todas deseaban más hijos de las que preservaron. Y esto es importante en cuanto a la parte de la cobertura de salud. De las que preservaron, finalmente el 37% de ellas tenían una cobertura privada, el 50% tenía una cobertura pública, pero finalmente el procedimiento se cubrió a través de las alianzas que tenemos con los centros de biología de la reproducción, y el 13% fue parcialmente cubierto. Y aquí vemos pues cómo estas pacientes que preservan pues tienen más posibilidad de cobertura versus las que no preservan. Y en cuanto a la etapa clínica, la mayoría de las pacientes que preservaron tenían una etapa temprana. Algo también interesante de comentar es que 19 de 96 pacientes que tenían recursos limitados y que deseaban hijos en el futuro y no podían costear un procedimiento de preservación de fertilidad, al final terminaron haciéndolo ya que se pudo contar con la cobertura parcial o total a través de los programas que tenemos con los centros de biología de la reproducción, lo cual al final pues esto habla obviamente de acceso. Es posible que estas pacientes que tenían interés hubieran podido hacer más este procedimiento de haber contado pues con más recursos o más acceso. ¿Qué reportaron en San Antonio en cuanto a este tema? Este es un reporte de preservación de fertilidad en pacientes jóvenes con cáncer de mama en el Instituto Curie, y de aquí vemos que se integraron 1,390 pacientes, todas habían recibido quimioterapia, prácticamente la mitad había sido neoadyuvancia y la otra quimioterapia adyuvante. La edad media al diagnóstico en esta serie fueron casi 39 años. Aquí podemos ver que el 19% de las pacientes preservaron fertilidad. En comparación con nosotros es un porcentaje mayor las que finalmente lo hacen, y que el 58% de ellas correspondió a una maduración in vitro y el 31% a una estimulación ovárica. Parte de los objetivos que plantearon en este reporte es ver si había un retraso en el tiempo entre que la paciente se diagnosticaba e iniciaba quimioterapia, si preservaban o no embriones u óvulos, y aquí se puede ver que el tiempo no se prolongó para aquellas pacientes que decidieron preservar en cuanto al inicio de la quimioterapia. En cuanto a la tasa de embarazos, fue mayor en pacientes que preservaron fertilidad, 2% fue en las que no preservaron versus 6% en las que terminaron preservando.
y el uso de procedimientos para preservar la fertilidad no se asoció a un impacto adverso en el desenlace oncológico. Aquí podemos ver que 90 pacientes recurrieron, 6.4% sin diferencia significativa entre los grupos. No impactó hacer el procedimiento en este estudio en cuanto a la posibilidad de una recurrencia. Entonces, esto fue lo que se presentó en este estudio. Un segundo estudio en relación al tema muy interesante también es donde se evaluó de forma sistemática la reserva ovárica en pacientes jóvenes que se trataban con quimioterapia secuencial. Esta es una cohorte prospectiva donde evaluaron la reserva ovárica antes, durante y post quimioterapia en pacientes jóvenes determinado por la hormona antimuleriana y la cuenta de folículos antrales. Aquí fueron 127 pacientes las que se incluyeron, de 10 centros, algunas con neoadyuvancia, otras con adyuvancia, con una edad de 32 años. 58 recibieron estimulación ovárica y tuvieron un seguimiento de 2.6 años. Y aquí podemos ver los niveles de hormona antimuleriana en los diferentes tiempos de ciclos de quimioterapia y vemos cómo efectivamente pues los niveles van bajando mientras está con el tratamiento, pero permanecen bajos aún después de haber terminado. En la última consulta de seguimiento en este estudio, el 46% de las pacientes seguían en amenorrea, se habían diagnosticado falla ovárica en 7% y una menopausia inducida por quimioterapia en un 3%. Y las conclusiones de estos autores es que la quimioterapia se asocia a una disminución de la hormona antimuleriana y amenorrea, lo cual implica un riesgo significativo para falla ovárica prematura, y concluyen que se debe proponer preservación de fertilidad a las pacientes jóvenes que desean fertilidad, ya que debe ser parte de su cuidado estándar por esta afección posible relacionada a la quimioterapia. Este es un tema diferente, pero en relación a la parte de embarazo, este fue un abstract que presentó nuestro grupo en San Antonio, liderado por el doctor Héctor Díaz, donde nosotros vimos como parte de la cohorte que tuvimos 6 pacientes donde identificamos que había un periodo intergesta corto entre el primer embarazo y el segundo, y en el segundo las pacientes desarrollaban cáncer de mama. Entonces, nos pareció importante esta observación, y lo que evaluamos fue que de las 375 pacientes jóvenes que estaban en el programa, 10% de ellas tenían un cáncer de mama asociado al embarazo, y de estas 6 tenían este periodo de intergesta corto. Aunque esto es un estudio meramente o un reporte meramente observacional, es un reporte de casos, nos parece que es una idea que debe seguir en estudio, ya que nosotros en México y otros países latinos sí tenemos estas mujeres donde tienen embarazos muy cortos entre sí o que hay un periodo muy corto entre sí, y pues no estamos seguros si esto pudiera ser un factor que pudiera condicionar un cáncer de mama subsecuente. Y bueno, Héctor ahora está escribiendo este artículo donde pues hace una revisión y postula varios mecanismos por los cuales este periodo de intergesta corto pudiera asociarse al desarrollo de un cáncer de mama asociado al embarazo. En cuanto a la repercusión en la calidad de vida y otros aspectos, esto es lo que hemos reportado nosotros y lo que se reportó en San Antonio. De forma muy breve, nosotros hemos reportado en otros congresos cuál es el impacto en la función y en la satisfacción sexual. Aquí vemos nuestras pacientes basal y el impacto a 6 meses, y vemos cómo en la parte de disfunción sexual de manera basal, sin haber todavía recibido quimioterapia, las pacientes tienen 60% de disfunción sexual, y esto se eleva a un 74% a los 6 meses, lo cual pues, es muy alto. Y para la insatisfacción sexual, al diagnóstico el 40% de las pacientes lo reportan, y esto se eleva a un 43% a los 6 meses. También hemos evaluado algunos otros cambios en la cohorte en los primeros 12 meses,
y hemos visto algunos datos importantes que hemos reportado. Uno es que aumenta la tasa de desempleo del diagnóstico, que es 8%, a 22% al año. Disminuye en nuestras pacientes jóvenes el consumo de alcohol. Inicialmente no consumen alcohol 75% y esto se aumenta a un 87%. Disminuye la proporción de pacientes que se consideran religiosas, esto como un dato anecdótico, pero es parte de lo que estamos evaluando. Y hasta este reporte no se habían encontrado cambios basales y al año en cuanto al uso de tabaco, dieta y actividad física. Este abstract lo presentamos en San Antonio y aquí lo que hicimos fue evaluar el impacto de la depresión, ansiedad y morbilidad relacionada a la satisfacción sexual. ¿Cuál era el impacto en la calidad de vida de las pacientes jóvenes con cáncer de mama? Las barritas azules corresponden a los casos aquí de ansiedad de manera basal, depresión de manera basal y de depresión a los 6 meses. Estos son los puntajes en los cuestionarios de calidad de vida. Y vemos como aquellas pacientes que están diagnosticadas como ansiosas o deprimidas en los diferentes puntos tienen un puntaje menor de calidad de vida. Entonces, se asocia la ansiedad y la depresión con que las pacientes reportan pobre calidad de vida. Y algo similar sucede para la parte de la disfunción sexual, donde aquellas pacientes, la disfunción sexual, los casos, esto es ansiedad, los casos azules, y podemos ver que aquellas pacientes de forma basal 6 meses y 1 año que tenían ansiedad tenían más porcentaje de disfunción sexual. Entonces también aquellas pacientes que tienen problemas en la sexualidad, esto altera de forma o se asocia de forma significativa a un impacto en su calidad de vida. ¿Qué se reportó por otros autores en San Antonio? Este es un estudio que me parece súper relevante del grupo de Boston, donde llevan esta cohorte grande prospectiva. Aquí evaluaron a 863 pacientes y lo que reportaron fueron los desenlaces psicosociales de la mastectomía profiláctica contralateral, aquellas pacientes que habían decidido hacer una mastectomía de la mama no enferma, versus aquellas pacientes que se sometían a la mastectomía unilateral versus a una cirugía conservadora. Y compararon los cambios en la salud psicosocial a 1, 2 y 3 años posteriores al diagnóstico. Aquí lo que podemos ver es que las pacientes que habían tenido la mastectomía profiláctica, eso es mastectomía profiláctica, mastectomía unilateral y la cirugía conservadora, vemos estos puntajes, entre más puntaje sea es peor. Vemos que para todos los años, aquellas pacientes que se habían sometido a una mastectomía, en todos los aspectos era peor, en el aspecto evaluado de forma psicosocial, en la sexualidad, en la imagen corporal, ansiedad y depresión. Las pacientes que se habían sometido a la mastectomía tenían peores resultados en los aspectos evaluados. Mejora con el tiempo, es peor al año para la mayoría de los rubros, pero del 2 al tercer año se mantiene estable y peor para aquellas pacientes que habían sido sometidas a la mastectomía contralateral en relación a las que no lo habían sido. Entonces, lo que concluyen los autores en este estudio es que se debe de asesorar de forma adecuada a las pacientes que de forma impulsiva y por miedo buscan hacerse una mastectomía contralateral sin tener un sustento médico y, bueno, asegurarnos que se tiene toda la información y que las pacientes conozcan que el impacto en estos rubros es peor asociado a las otras intervenciones quirúrgicas. En cuanto a firmas genómicas, nosotros presentamos un abstract y el grupo de Boston presentó también otro grande e importante. Este es el estudio del grupo de Boston, donde evaluaron el impacto sobre el pronóstico de la prueba de Oncotype en mujeres jóvenes con y sin ganglios positivos. Este es un estudio importante porque realmente el tema de la utilización de las firmas genómicas en cáncer de mama en mujeres jóvenes no está del todo descrito, no muchas pacientes se habían anteriormente integrado a estos estudios donde se habían descrito las primeras cohortes en mujeres posmenopáusicas
Y bueno, aquí son puras mujeres jóvenes de 40 años o menos con cáncer de mama hormonosensible en etapas 1 a 3, evaluadas en 10 años. Fueron 1,302 pacientes y 577 elegibles. Y bueno, evaluaron el puntaje de recurrencia de acuerdo a la prueba de Oncotype. Y vemos aquí que, bueno, evaluaron varios cortes, evaluaron tanto los cortes del estudio TAILORx como los convencionales. Y vemos aquí cómo las pacientes que tenían ganglios negativos, un porcentaje importante de ellas tenían un porcentaje de recurrencia menor de 11% y que aumentaba a 42% para el recurrence score convencional. 65% de estas pacientes tenían un recurrence score intermedio y 24% era de alto riesgo. Ahora, si lo vemos con las pacientes N1, menor proporción de estas pacientes tenían scores de bajo riesgo. Ahora, aquí lo que me parece muy importante mencionar es estas gráficas. Y aquí lo que se puede ver son varias cosas. Aquí vemos aquellas pacientes jóvenes, ganglios negativos que tenían un score de recurrencia bajo. Vemos que solo el 28% de estas pacientes usaron quimioterapia. O sea, los oncólogos, a pesar de ser jóvenes, le hicieron la mayoría caso al recurrence score bajo y pues cerca del 75% de las pacientes omitieron quimioterapia y vemos en la línea verde que tuvieron un pronóstico excelente a 6 años. Para el recurrence score de 18 a 30, el 61% de estas pacientes terminaron recibiendo quimioterapia, donde podemos ver que sí varía del recurrence score de alto riesgo, donde prácticamente todas las pacientes terminaron recibiendo quimioterapia y donde sí se asocia a un pronóstico más sombrío. Para el tema de 1 a 3 ganglios, aquí vemos que la mayoría de las pacientes sí recibieron quimioterapia, incluso si el recurrence score era de bajo riesgo, la mayoría de los oncólogos optaron por sí dar quimioterapia, y vemos que aquí sí no se separan el riesgo intermedio o bajo. El alto, pues vemos aquí que sí el pronóstico baja mucho en comparación a los otros dos grupos. Y bueno, es similar los resultados de estas gráficas, pero aquí los puntos de corte son de 11 versus 18. Aquí importante también notar que del score de recurrencia de 11 a 25, el 44% que recibieron quimioterapia reportaron recurrencias en 2.3% y de aquellas que no recibieron quimioterapia reportaron recurrencias en un 5.5%. Ahora, aquí también interesante ver este análisis que ellos hacen y solamente aquí reportan aquellas pacientes con recurrence score intermedio de 11 a 25 con ganglios negativos y comparan las pacientes que recibieron quimio versus las que no, y aquí pues prácticamente a las pacientes les fue igual. Entonces, bueno, parte de lo que demuestra este estudio es que sí se empleó el Oncotype en pacientes tan jóvenes, que sí hay un porcentaje de pacientes que terminan siendo de bajo riesgo, que los oncólogos le hicieron caso a la mayoría de este puntaje no dando quimioterapia y que las pacientes tuvieron un desenlace bueno, aquellas que tuvieron un score de bajo riesgo. Ahora, nosotros hicimos un estudio que reportamos en San Antonio donde en pacientes premenopáusicas utilizamos la prueba de EndoPredict para evaluar si al usarla había un cambio de decisión. Lo que hicimos fue que de acuerdo a las características clínicas de las pacientes, evaluamos si decidíamos en consenso darle quimioterapia y después de tener el resultado de la prueba volvíamos a consensar y vimos si esto determinaba un cambio en la decisión. Incluimos 91 pacientes en nuestro estudio, 43 años fue la mediana de edad. Ganglios positivos correspondieron al 28% de las pacientes. Aquí vemos la distribución de las etapas clínicas y vemos esto muy interesante, que a pesar de que eran pacientes jóvenes, todas premenopáusicas, pues prácticamente la mitad de las pacientes tuvieron un score de bajo riesgo por EndoPredict, lo cual es pues muy alto. Ahora aquí podemos ver que aquellas pacientes que eran jóvenes tenían un score de alto riesgo
más probable, el 67% eran de alto riesgo versus 48% aquellas pacientes mayores de 40 años, de nuevo todas premenopáusicas. También por estado ganglionar, como se esperaría, era más probable que fueran de alto riesgo las que eran ganglios positivos que ganglios negativos. El grado tumoral también, como esperado, aquellas pacientes con grado 3 era más probable que tuvieran un score de alto riesgo. Y esto finalmente fue el objetivo principal del estudio. Lo que vimos es que aquellas pacientes que cambiamos la decisión la idea original del tratamiento correspondieron al 26%, o sea, hubo un cambio de acuerdo a la prueba en nuestra decisión en un 26% en cuanto a la quimioterapia. Y algo también importante es que sí nos sirvió, ya que aquellas pacientes que se catalogaron como alto riesgo, al final el consenso a todas decidió darles quimioterapia, y aquellas que se catalogaron como bajo riesgo, la mayoría, el 87% del consenso decidió no dar quimioterapia. Entonces, al final el impacto en la toma de decisiones cambió en total de nuestro grupo un 17%. En 17% la prueba EndoPredict nos hizo cambiar de decisión a lo que originalmente se había propuesto, con un impacto en la reducción del empleo de quimioterapia. Y bueno, esto fue lo más importante que me pareció recabar de San Antonio. Para acabar, me gustaría nada más compartir con ustedes el material educativo que desarrollamos como parte del programa de mujeres jóvenes. Este material educativo lo hicimos con un grant que recibimos de Susan G. Komen, y como evaluamos todo esto es que hicimos grupos focales de 31 pacientes en total que se integraron a estos grupos y donde nos manifestaron cuáles eran las necesidades de información que requerían. Les comparto que la idea original del proyecto era hacer un manual pequeño con aspectos muy puntuales de educativos de mujeres jóvenes, pero al ver que había tanta necesidad de información con aspectos muy básicos del cáncer de mama, optamos realmente por hacer un manual. Este manual lo escribimos, lo piloteamos con las pacientes y lo adaptamos según las recomendaciones de ellas para que se entendiera mejor. Y además del manual, hicimos una página web que es completamente libre y que está para acceso de todos. Este es el manual educativo, se llama Juntas contra el Cáncer de Mama, y como les comentaba, a pesar de que originalmente era para pacientes jóvenes, realmente es un manual para cualquier paciente. De hecho, esta versión que les presento es la segunda edición. Son todos estos los capítulos que se abordan. El manual está disponible en la página web y se puede bajar de forma gratuita. Y bueno, tiene muchas cosas el manual. Tiene pues información, tiene fotos de nuestras pacientes jóvenes donde pues las pacientes se pueden sentir más identificadas. Hay testimonios, podemos ver gráficas, esquemas, y podemos ver las fotos de nuestras pacientes. Todas estas son fotos de las pacientes de nuestro programa, cómo están en su vida diaria, y pues la verdad es que la retroalimentación que hemos tenido de las pacientes que tienen el material informativo es muy positiva. Las pacientes pues le pueden ver una cara diferente al cáncer al momento del diagnóstico. Todas estas son fotos del manual de nuestras pacientes. Y esta es un screenshot de la página web. De hecho, la página tiene dos componentes, uno es para pacientes y otro es para médicos. En la parte de médicos hay información en relación al cáncer de mama, hay videos por varios expertos nacionales e internacionales. Todo esto está libre. Y también en la página hay un montón de información que está disponible. Hay checklists, hay infográficos, hay folletos informativos. Entonces, realmente los invito a que esta información la utilicen en su práctica médica porque puede ser de utilidad para ustedes y para las pacientes. Este, por ejemplo, es un pedacito de alguno de los infográficos que están en la página. Y bueno, como conclusión, pues las mujeres jóvenes con cáncer de mama tienen características clínico-patológicas asociadas a un peor pronóstico, así como desenlaces clínicos adversos comparados con las pacientes mayores de 40 años.
La mayoría de estas pacientes se diagnostican en etapas clínicas tardías. Vemos que el 60% tienen una etapa entre 2B a 4. Las pacientes con tumores luminales, esta información no se las presenté, pero hay evidencia extranjera y de nuestro grupo donde particularmente las pacientes con cáncer luminal B tienen peor pronóstico que sus contrapartes. Se requiere la asesoría genética y la determinación de mutaciones para normar conductas terapéuticas, y vimos aquí y en el grupo de Boston que el empleo de firmas genómicas puede servir para la toma de decisiones en este grupo de pacientes. También conocemos que existe falta de información acerca del uso apropiado de varios aspectos como el uso de anticonceptivos, las técnicas de preservación de fertilidad, y que estas pacientes tienen particulares necesidades en relación a aspectos psicosociales, fertilidad, sexualidad y calidad de vida, y que es esencial la cantidad y calidad de información sobre su enfermedad y su tratamiento. Para finalizar, pues sabemos que ya hay varios lugares donde tienen integrados estos programas especiales dedicados a mujeres jóvenes, los cuales permiten dar atención a estas necesidades especiales, incorporar servicios de apoyo y además integrar la parte de investigación para poder hacer intervenciones dirigidas a estas pacientes. Y les comparto que la doctora Ann Partridge fue una de las galardoneadas en San Antonio por su contribución a la investigación en mujeres jóvenes con cáncer de mama a partir de la cohorte que ella ha dirigido y que es la cohorte más grande. Y bueno, pues con mucho orgullo la doctora Partridge en su presentación nos nombró al programa de mujeres jóvenes como uno de sus colaboradores estrechos, donde hemos incorporado pues el programa adaptado y que se ha extendido pues a pacientes mexicanas. Pues muchas gracias por su atención y cualquier cosa estoy para servirles.